Muchas gracias, Henry. Bueno, pues hoy 21 de octubre, casi terminando el año, con una de las pláticas más para mi oficina. No me queda igual que siempre más que agradecer el espacio. Ya muchos me conocen, Mario Ramírez, queretano, de adopción o de nacimiento. Y bueno, hoy les traigo un tema pues muy atractivo para la filatelia mexicana. Es la serie Pro Universidad. Pero no vamos a hablar de los costos que esta serie tiene en el mercado. Vamos a hablar hoy de cómo es que surge. ¿Por qué decidí dar esta plática? Porque a lo largo de varios años he oído varias, podría decirse, argumentos que se dan para lo que fue la creación de la serie Pro Universidad. Entonces me di a la tarea de investigar, principalmente en la parte del correo, cuáles habían sido las razones, y pues hoy se las traigo con algunos argumentos interesantes para que puedan compartirlos y quede sentado también en esta videoteca de mi oficina. El objetivo es entender el cómo, cuándo, dónde y por qué de la emisión titulada Pro Universidad. Su origen, nos tenemos que ir al 30 de mayo de 1934, ya que por decreto presidencial se aprueba una emisión especial de sellos postales para conmemorar el cambio de poderes, considerando su recaudación a beneficio de la UNAM. Esto es bien importante. La emisión se usa o se emite para conmemorar un cambio de poderes de un presidente, y él atiende a una necesidad que tenía la Universidad Nacional Autónoma de México, que era brindarle de recursos. Entonces, ¿quién era el presidente en ese momento? Abelardo Rodríguez Luján, o mejor conocido como Abelardo L. Rodríguez. Y la emisión aparece para conmemorar ese cambio de gobierno que venía a su salida, pero el recurso iba a ser destinado a la UNAM. ¿Ok? ¿Cuándo se originó el Prouniversidad? Bueno, pues a través de el origen, nos tenemos que ir a el 19 de octubre de 1933, donde el Congreso de la Unión expidió la reforma a la ley orgánica de la UNAM, que previamente había sido expedida el 10 de julio de 1929. En esa nueva disposición se reconocía que la ley previa que se había establecido para la UNAM, una ley que se supone daba autonomía, estaba incompleta, y debido a eso dificultaba mucho la relación de la UNAM con el Estado. ¿Por qué? Sigue viendo por qué. Esto se daba porque debido al régimen de subsidios que existía en ese momento, que tenía demasiados subsidios para la UNAM, creaba la ilusión de dependencia del Estado. Y aún así, con esta libertad que se le había dado de autonomía en esa primer ley, se mostraba contrario a lo que buscaba. Que lo que buscaba en realidad era que la Universidad Autónoma de México tomara ese subsidio de forma moderada para garantizar que la UNAM era autónoma económicamente hablando, pero dependía tanto que los estudiantes y la misma casa, la universitaria, ya entraban en conflictos porque pensaban que el gobierno daba recursos para poder tenerlos bajo cierto control. Entonces, lo tenemos que ver de esta manera. Había muchos subsidios por parte del Estado, y a la UNAM, a pesar de que le caían bastante bien, le creaba ciertas inconformidades. ¿Ok? Después en esta reforma, la resolución fue cortar vínculos que ataron a la UNAM al Estado. Y esto iba a permitir que los universitarios, los estudiantes y docentes, todo el personal, pues salvaran su alma mater. Este era un concepto que ellos definieron en base a experiencia que traían detrás. Entonces le brindaron un marco legal
que ellos mostraron o dieron como un patrimonio y que era a beneficio de la misma universidad. Entonces, de este modo, el gobierno federal iba a terminar siendo un observador que no perdía el interés en la UNAM porque seguía viendo qué necesidades tenía y principalmente porque el mismo Estado reconocía que la UNAM era el principal generador de profesionistas que se requerían en ese momento para desarrollar el país. Entonces, ¿en qué culminó? Que entregó en bienes inmuebles, en mobiliario, en equipo universitario de laboratorio, 10 millones de pesos. En ese momento era una cantidad muy grande. Sin embargo, por las dificultades de la época, estamos hablando de 1933, 1934, la UNAM se vio de nuevo atrapada en problemas económicos. Entonces, el presidente y su equipo de trabajo toman la decisión de hacer un reajuste en esa cifra y deciden que esa parte en la que se supone que el Estado era observador y que la UNAM tenía que estar recaudando dinero por fuera, iban a echarle la mano por última vez a la salida de este presidente, ¿no? Entonces el gobierno financia con 6 millones más a la UNAM, empleando como argumento la salida del cambio de gobierno del presidente. Y algo que llama mucho la atención y que está incluso escrito en indicadores en el mismo decreto y en los argumentos que hay en las sesiones para poder hacer esta reforma, que conocían del interés de los filatelistas en emisiones especiales de alta denominación facial. Es algo curioso porque así nos veía el gobierno, ¿no? Ellos veían que nosotros estábamos haciendo gasto, que hacíamos inversión en este tipo de piezas y entonces lanzan una iniciativa para poder adquirir recursos por parte de los filatelistas. Lo que era el Estado decide hacer un análisis y este análisis lo hace con una interpretación un poco distorsionada. ¿Por qué? Porque ellos dicen, miren, vamos a ver las prácticas que había en la administración de Correos Suizos y su oficina de venta de timbres para coleccionistas, o en la agencia filatélica del Post Office Department, o veamos cómo funciona el servicio de Londres, servicio postal de Londres. Todos ellos venden para coleccionistas. Y ese análisis limitado es lo que hace que lleven a la recaudación a través de una estampilla, una serie de estampillas denominada serie especial. ¿Okay? Viene la pregunta de cómo lograr un prouniversidad. Dentro de estos tratados y acuerdos decía que se estudiaría la posibilidad de establecer una oficina filatélica la cual se encargara de la realización en provecho de la UNAM de elaborar una emisión conmemorativa con un sobrecargo adecuado en una emisión anulificarse y destruirse. ¿Por qué decía en una emisión anulificarse y destruirse? Porque las leyes en México, principalmente para lo que era la ley de vías generales de comunicación, decía que todas las emisiones tenían que llegar a un punto en el que debían de anularse y destruirse. Entonces, cuando ellos piden que se obtuviera con un sobrecargo y adecuada a una emisión anulificarse y destruirse, que siempre existe la duda en qué significaba eso, ellos ponen un monto y la claridad viene con el reusar las viñetas de lo que ya había elaborado, ya se había elaborado en México y que estaban ya prácticamente fuera de circulación o iban a estar fuera de circulación, de unas viñetas o diseños o unos timbres fiscales. Aquí les muestro los primeros que fueron parte de la emisión terrestre común. Aquí podemos ver que el fiscal de 1920, que ya era un
una viñeta que iba a ser eliminada de su uso fiscal, entraría para 1934 en en esta nueva labor, pasando de 1 peso a 1 centavo y para fines de recaudación para la UNAM. Así se fue con cada una de las estampillas que aparece en el ProUniversidad. Aquí vemos un fiscal de 1930, misma viñeta, e incluso en este caso se respetó mucho el valor, no hubo tantos cambios como en este que era, en este tampoco hubo tantos cambios, pero vamos a ver también la parte del aéreo donde se hace un cambio muy curioso. Aquí está también un fiscal de 1931, adaptado para el 10 centavos. Este no alcancé a obtener el año, también, pero es previo y se adapta para el 40 centavos. Aquí tenemos un 2 centavos que fue adaptado para el 50 centavos en un fiscal de 1930. Aquí el fiscal de 1919, adaptado para el peso de 1934. Un fiscal de 1930 para hacer el 5 pesos. Un fiscal de 1919 para ponerlo en el 10 pesos terrestre. Y lo mismo ocurre con la aérea. Aquí lo que vamos a ver en esta... bueno, en el anterior, antes hago un pequeño paréntesis, no pude localizar, hay todavía dos valores que no pude localizar para lo que es la emisión ProUniversidad. Los vamos a ver más adelante, ya donde pongo la imagen completa de la serie. En la parte del aéreo, vamos a ver una adaptación interesante porque en este fiscal de 1928 agregan los aviones. Si ustedes pueden ver en la parte superior del fiscal no existe el avión y en el postal aéreo sí. Y así ocurrió con todos. Igual en un timbre fiscal de 1928 pasa a tener la avionetita aquí y termina siendo para correo aéreo. Y en cada una de ellas vamos a ver lo mismo. Un timbre fuera de uso fiscal que pasó a la imagen para recaudación del ProUniversidad en el 34. 10 centavos fiscal pasa a 75 centavos aéreo. Un 25 centavos del 31 pasa al peso del 34. Un fiscal del 28 pasa a un ProUniversidad aéreo del 34. Todos con esa misma consigna de tener el avión por ser una emisión aérea. Fiscal del 31 de 5 centavos pasa a ser el 10 pesos. Y por último, el fiscal del 31 que pasa al del 34 con el máximo valor aéreo que es 20 pesos. Ahorita vamos a hablar un poquito de los valores. Hay una razón de por qué tan altos. ¿Cómo lograr el ProUniversidad? Ya todo lo expuesto anteriormente y decían en las bases para hacer el decreto, con las facultades concedidas del Ejecutivo de la Unión en el artículo 3 de la Ley de Ingresos del Erario Federal de 1934 y el 78 del Código Postal, se expide el decreto que autoriza una emisión especial de timbres postales para conmemorar el cambio de poderes, cuyo producto quedará a beneficio de la Universidad Autónoma de México. Ese fue el decreto. Y entonces aparecen las series donde no pude localizar estos dos, que son también el 20 y 30 centavos. Pero, bueno, ¿dónde? Ahí viene el dónde. ¿Dónde se encuentra la información de ProUniversidad? Bueno, primero está publicado en el Diario Oficial el 21 de julio de 1934. Aquí podemos verlo. Y también se encuentra publicado en el indicador del servicio postal en la circular 170 CAC8 del 8 de agosto de 1934. Aquí es donde vienen en esta circular todos los puntos a tratar, principalmente del manejo de la captación de recursos de 1 centavo. Es un poquito diferente a lo que viene en el decreto, pero ahorita los vamos a repasar cada uno de ellos.
Entonces, ¿dónde lo encontramos? El decreto contiene 7 artículos y 2 transitorios. ¿Okay? El primer artículo dice que se autorizará una emisión especial de timbres postales para conmemorar el cambio de poderes que habrá de verificarse el 1 de diciembre próximo. ¿Okay? El segundo artículo dice que las cantidades que se obtengan por la venta de los timbres, a que se refiere el artículo anterior, quedarán a beneficio de la UNAM. El artículo 3 dice que la emisión se hará por las desmonetizaciones y cantidades siguientes. Entonces ahí es donde se establecen las cantidades de las series terrestres y las series aéreas. Y va a brincar una curiosidad en esto. Dice que se van a hacer 1000 timbres de 10 pesos, que fue el valor más alto de los terrestres o la serie común, 2000 timbres de 5 pesos, 10,000 timbres de 1 peso, 10,000 timbres de 50 centavos, 20,000 timbres de 40 centavos, 30,000 timbres de 30 centavos, 50,000 de 20 centavos, 2 millones de timbres de 10 centavos, 1 millón de timbres de 5 centavos y 20 millones de timbres de 1 centavo para la serie terrestre. Para el aéreo se iban a manejar 1,500 timbres de 20 pesos, 2,500 timbres de 10 pesos, 3,000 timbres de 5 pesos, 10,000 timbres de 1 peso, 10,000 timbres de 75 centavos, 10,000 timbres de 50 centavos, 20,000 timbres de 30 centavos, 50,000 timbres de 20 centavos cada uno. ¿Y qué podemos observar con este artículo 3? Que es algo importante para los filatelistas, que solo se pueden hacer 1000 series completas, debido a que en el terrestre solo habían sido emitidos 1000 timbres de 10 pesos y tú como filatelista quieres tener esa emisión completa, desde el 10 pesos terrestre hasta el 20 pesos aéreo, solo pueden juntarse 1000 completas, 1000 series completas. Eso habla de que en México cada filatelista debería tener 2 emisiones, porque no somos más de 500 filatelistas en todo el país. Entonces, hay para todos. Yéndonos al artículo 4, hay algo interesante con el timbre de 1 centavo. Y dice que los timbres de la denominación de 1 centavo serán de uso obligatorio en sustitución del timbre pro infancia, en los términos y condiciones de los decretos que crearon este timbre, y estará a la venta durante los meses de septiembre a diciembre, inclusive del presente año, o sea, 1934. El Proinfancia, que es el que vemos del lado izquierdo, recaudaba un centavo que era voluntario, pero a fuerzas, en el momento de que tú ibas a poner una carta en el correo. Y el Pro Universidad iba a sustituirlo durante 4 meses, pero solo 4 meses en el 1 centavo. ¿Ok? Solo 4 meses para 1 centavo. El artículo 4 también nos decía que los de las denominaciones de 5 centavos hasta 20 pesos, ya sea comunes o para correo aéreo, serían de uso potestativo en sustitución de los timbres ordinarios para las mismas denominaciones y se pondrían a la venta únicamente durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del año en curso. Esto no ocupaba el mes de diciembre como lo hacía el 1 centavo. El artículo 5 decía que transcurridos los plazos específicos en los artículos anteriores, o sea, el 1 centavo llegaba hasta el 31 de diciembre del 34 y las demás emisiones hasta el 30 de noviembre del 34, las existencias que sobren en la oficina de correos se concentrarían en la tesorería de la Federación. ¿Por qué en la tesorería de la Federación? Porque no había una oficina filatélica en ese momento. ¿Ok? Y bueno, esto era para realizarse en su valor facial un sobreprecio que fijaría la universidad para coleccionistas filatélicos. ¿Ok? Para las colecciones filatélicas se iba a poner un sobreprecio. Yo no he encontrado todavía qué sobreprecios se vendieron después o posterior a la emisión. El artículo 6 decía que la tesorería de la Federación podría vender los timbres que se refieren del artículo anterior en cantidades ilimitadas, cancelándolos previamente con el sello de correos, así lo desearan los interesados. Esto era después del 30 de noviembre, quien podría vendértelos ya no iban a estar en las administraciones postales, iban a estar en la tesorería de la Federación.
Y aquí es donde viene también algo interesante. 20 pesos era un timbre de un porte muy alto. Por supuesto, buscaba la recaudación de recursos por parte de la Federación a través del correo para poder donarlos a la UNAM. Sin embargo, no había, tendrías que hacer el envío de bultos postales posiblemente y nadie iba a pagar con con ese timbre. No creo que haya ocurrido. Sin embargo, se han encontrado algunos timbres de 20 pesos usados y lo que correspondería a que fueron preobliterados nada más por parte de la Tesorería de la Federación, de acuerdo al artículo 6, porque no, yo nunca he visto uno en carta, he visto unos en carta muy chafas. Obviamente se ve que son filatélicos o posiblemente fraudes filatélicos, pero no tendría mucho uso un 20 pesos realmente circulado y mucho menos en una carta, tendría que irse a material grande. Yo hago la broma de que era un porte para enviar una caja de muerto con todo y el muerto adentro. Era mucho el porte que pagaba 20 pesos. Ahora, el decreto tenía un artículo 7 que era que la UNAM tendría la facultad de intervenir en la forma que el efecto acuerde con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de Comunicaciones y Obras Públicas en la emisión y venta a que se refiere el presente decreto. Tampoco he encontrado algún punto en el cual la UNAM haya interferido. Y vienen los transitorios. Hasta ahí vimos los 7 artículos que vienen en ese decreto y los transitorios es que entraba en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial. Y el segundo, que si antes del 31 de diciembre del presente año se agotara la existencia de los timbres de 1 centavo, que era el obligatorio y de beneficencia, volverían a usarse en sustitución de ellos y hasta la fecha del 31 de diciembre los timbres pro infancia, cuya circulación se suspendía el 1 de septiembre porque entraba el 1 centavo por universidad y el producto obviamente seguía quedando a beneficio de la UNAM. ¿Ok? En la circular 170 CAC8, que viene en el indicador postal de 1934 en agosto, consta de instrucciones. Vienen 9 puntos, pero principalmente estos puntos se enfocaban en cómo manejar el timbre de 1 centavo. La primera, eso está parafraseado, no está textual como lo del decreto. En el decreto decidí ponerlo textual para evitar interpretaciones, pero en la parte de la circular está parafraseado para ahorrar un poco de tiempo y buscar que el entendimiento sea el mejor. Decía que cada administración, al recibir el lote de parte de la sección de timbres, sería confirmada y asentada la cantidad en el libro de la forma 613 bis, de manera individual y exclusiva, separada de otros ingresos por venta de timbres. Esta forma 613 bis era la que se llenaba para ir reportando que aceptaban recibir, por así decirlo. Yo estoy recibiendo 20 planillas de $1, 100 estampillas por planilla, entonces tengo un monto de tal. Eso se iba a hacer en ese formato, pero no se iba a mezclar con las demás estampillas. ¿Por qué? Porque aunque entraba en vigor la serie especial de Pro Universidad, las demás estampillas seguían en circulación. Todas las aéreas y todas las ordinarias continuaron circulando. No fue algo en el que se monopolizara para que todos compraran Pro Universidad. Que continuaban envíos regulares. La segunda dice que los timbres de 1 centavo Pro Universidad serían utilizados de forma obligatoria y en sustitución de los Pro Infancia durante la vigencia del Pro Universidad. Aquí nos dice también, bajo el entendimiento de que 1 centavo no era para porte, no era para el pago de porte, no era para una tarifa, era adicional. Entonces ese timbre pues no es postal, es de beneficencia. ¿Ok? La tercera es que en caso de que se agotara el centavo por universidad antes del 31 de diciembre del 34, se retornará al uso del proinfancia hasta esa fecha. También decía que en caso de que se agotara el 1 centavo por universidad, perdón, no, sí, está bien.
Es lo mismo, pero con fechas. Ok, entonces nosotros vamos a ver esto. ¿Qué ocurre aquí en esa tercera instrucción? Que nosotros podemos ver aquí un sobre que fue enviado el 11 de diciembre de 1934 y ya tiene un proinfancia. ¿Qué quiere decir? Que en la oficina de México, en el Distrito Federal, ya no había prouniversidad de 1 centavo. Entonces regresaron al centavo de proinfancia. Sin embargo, por estar en periodo de diciembre hasta el 31, este centavo ya no iba a ser destinado a la recaudación proinfancia, sino iba a seguir destinado hacia la universidad. ¿Ok? La cuarta también dice que las estampillas por universidad de 1 centavo no vendidas hasta el 31 de diciembre serán devueltas a la sección de timbres. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien era cierto que a lo mejor en la Ciudad de México se agotaron, había algunas otras administraciones que no tenían tanta demanda de envíos y por lo tanto no terminaban con las existencias que tuvieron. También decía que los excedentes de las estampillas pro infancia al 31 de diciembre serían igualmente retornadas a dicha sección. O sea, el 1 de enero del 35 no iban a estar en circulación estas pro infancia. La instrucción sexta dice que el 30 de noviembre deberán las administraciones calcular existencias de 1 centavo y reportar el cálculo faltante o excedente telegráficamente a la dirección. Eran inteligentes, no usaron el correo porque sabían que iba a tardar en enviarse, entonces usaron el telégrafo. En la séptima, decía que la rendición de cuentas de la estampilla por universidad por parte de los administradores sería mensual e independiente a otra cuenta de estampillas, usando la forma 46 en la parte destinada a movimiento de estampillas comunes. Cada mes tenía que reportarse cuánto se iba vendiendo. La octava era que al agotarse el 1 centavo por universidad, se empleará por infancia, según la instrucción tercera, y que practicaran operaciones de forma acostumbrada. O sea, no iban a tener un tratamiento especial. También la novena, que era la última, decía que el importe de 1 centavo por universidad se ingresaría a cuentas bajo el título de venta de estampillas pro universidad. ¿Okay? Y lo mismo aplicaba para las de 1 centavo por infancia, si estaban dentro del periodo hasta el 31 de diciembre del 34. Después de todo esto que hemos visto, que es demasiada información para digerir, vamos a ver un par de casos de estudio que espero que sean interesantes. Son poquitos, pero nos van a abrir los ojos para que cuando estemos frente a piezas del Pro Universidad podamos decir, esto vale la pena, esto no vale la pena. ¿Sale? ¿Cuáles eran los usos correctos? Pues aquellos que se encontraban primero entre septiembre y noviembre, principalmente para los valores que no fueran 1 centavo. Por ejemplo, esta carta que trae un 5 centavos, que va registrada a Inglaterra. ¿Okay? Esta es del octubre 27 del 34. Aquí hay algo interesante que llegó a ser que las piezas empezaron a ocupar las funciones de las terrestres de las aéreas y empezaron a revolverse como regularmente se hacía en México. También un uso correcto sería que en un porte de 30 centavos hubiera 1 centavo de beneficio, un 30 centavos que era aéreo para enviarlo, en este caso a Estados Unidos, y que no llevaba ninguna otra estampilla por universidad, iba a llevar ese centavo. ¿Ok? Entonces todas las cartas de septiembre a noviembre del 34, si no tenían alguna estampilla por universidad, debían de estar llevando el centavo que iba a estar vigente todavía hasta el 31 de diciembre. ¿Ok? Otro uso pues, es el pago de servicio aéreo, tal cual como lo vemos aquí. Este es 29 de septiembre del 34, va a Estados Unidos, sale de la Ciudad de México.
Y otra de las cosas interesantes también para analizar es que el 1 centavo, que no es para pago de tarifa postal, que es definitivamente de beneficencia, tiene, pues, por supuesto que la capacidad de hacerse estudios, si quieren, de tonos de color o si quieren de errores en la impresión, pero debe de quedar claro que no es postal, ¿ok? Y es cierto que existen casos como este. Este es uno de los casos que les decía, este va aéreo. No, este debería de ir, más bien dicho, terrestre. Trae el porte aéreo, trae 30 centavos y trae 5 centavos pagado con 1 centavo, lo cual no podía ser. O sea, no era una cuestión viable en ese momento. Esta es la parte que debe de entrar para los que estamos tratando de estudiar la serie en forma, pues en cuestionamientos. No podemos decir, ah, mira qué gran pieza, tiene 5 centavos aplicados con 1 centavo de beneficencia. ¿Qué podríamos interpretar? Pues que había un servidor postal que no estaba cumpliendo sus funciones o que es un sobre completa y totalmente filatélico armado por filatelistas para fines de impacto visual y tal vez sorprender a quien menos sabe, pero realmente no podíamos pagar esos 5 centavos de un aéreo que también para el interior del país no eran 30 centavos, que es algo que se va aprendiendo con la experiencia y el tiempo, ¿sale? También, bueno, su condición de estampilla de beneficencia hace que los portes múltiples, pues, deben declararse filatélicos. No hay la posibilidad de decir, este sobre es el sobre con más timbres de 1 centavo conocido, o el múltiple más grande de 1 centavo. ¿Por qué? Porque la regulación nos decía que era 1 centavo por carta. Habrá quien puede decir, es que pues, sí, había alguien que era muy bien, pero muy bondadoso y le donó 5 centavos a la universidad poniendo 5 estampillas pro universidad en el sobre. Y realmente aquí es algo que yo voy a decirlo abiertamente, la aplicación de la aportación de 1 centavo no venía al ponerlo en el sobre, venía al momento de comprarlo. Entonces, si tú comprabas 100, es un total de 1 peso, 100 centavos en estampillas de 1 centavo, ya habías hecho la aportación sin necesidad de utilizarlos. Entonces, el razonamiento en el que alguien pueda decir, este sobre está interesante porque lleva 5 pesos o 5 centavos, perdón, de beneficio a la UNAM, no tiene lógica, no es algo interesante. ¿Ok? También, bueno, el periodo de uso que dice que era oficial del 1 al 30 de noviembre en todas las series terrestre y aérea, y para el centavo 31 de diciembre del 34, trae la pregunta de si existen usos extemporáneos. Yo creo que sí existen usos extemporáneos. Uno de estos, pongo el caso de esta estampilla, es una carta comercial que va a Alemania, que va bien porteada en cuanto al pago de la tarifa postal aérea. Trae 2 piezas del Prouniversidad y salen el 2 de diciembre del 34. Y obviamente hace su recorrido desde Puebla a México, de México y va haciendo todas sus escalas. Para mí, esta pieza que tiene un uso extemporáneo de 2, 3 días eran muy válidas. Posteriores, ya una pieza de Prouniversidad usada en el 35 o en el 36, para mí terminan siendo también piezas filatélicas, de mucha especulación, definitivamente con mucho más interés de generar eh, ruido, por así decirlo, y no son piezas que podríamos decir, wow, qué pieza fabulosa, mira, está usada 2 años después. Eso no era algo común en esa época. ¿Qué curiosidades hay con el Prouniversidad?
que aparte de que venía ya de ser una viñeta de timbres fiscales aplicada a la parte postal, tuvo también un uso en algunos otros elementos sin ser parte de la serie Pro Universidad, por ejemplo, el, la tehuana en esta tarjeta carta aérea, que la emisión de esta tarjeta fue, el 15 centavos fue en 1929. Yo no tengo certeza de cuándo se empezó a poner con toda la imagen del reverso, que era la tehuana, pero porque he revisado catálogos y todos hablan de la emisión de 15 centavos, pero nunca de cuándo empezaron a aparecer con la tehuana. Hay otras versiones en las que en la parte posterior trae servicio aéreo y tampoco existe un dato fijo. Alguien lo va a encontrar y espero ser yo. También, bueno, que este fue un uso de esta misma imagen en un provisional de 1916, lo cual habla que incluso los fiscales reciclaron algo de los grabados que ya existían para valores. Y bueno, también está otra viñeta en lo que nosotros como diseñadores llamamos sinécdoque, que es la muestra de un fragmento de timbres fiscales para el tabaco. Hasta ahí llego con esta presentación del ProUniversidad. Creo que van a haber algunas dudas definitivamente, pero me gustaría pues poder aclararlas y poder entrar en debate si algunas piezas son o no válidas, si un centavo es o no verdaderamente una para tarifa postal. Entonces, pues agradezco mucho y quedo abierto a sus preguntas. Gracias, Mario. Buena presentación. Gracias. Extensa en información, eso definitivamente. Pero importante para entender el contexto, por seguro. Así es. ¿Preguntas para Mario por ahí? Mauricio. Gracias, Mario, por la charla, primeramente. Pregunta, ¿se sabe cuánto al final, cuánto dinero se recaudó para la universidad con relación con estas estampillas? Sí, de hecho, bueno, una cosa bien importante, si ustedes suman las cantidades de la impresión de las piezas, no dan los 6 millones. Al menos que yo me haya equivocado, no dan los 6 millones. Es lo primero que podemos ver. Yo creo que contaban con ese periodo extemporáneo en el cual la tesorería iba a estar vendiendo esas piezas con un sobrecargo. Imagino que lo estaban considerando por ahí. Y también estábamos considerando que posiblemente ellos pensaban que el 1 centavo que era obligatorio se agotaría pronto y que al uso del proinfancia, que iba a ser también destinado al prouniversidad, iba a completar esas cantidades. Si hay informes, está en de cuánto se recaudó, está en el indicador postal del 35, pero tengo todavía que definir bien, y aparte está en las memorias de Hacienda del 35, porque ellos eran pues prácticamente encargados de recursos, asignación y entrega de esas cantidades que se recaudaron a través del correo. Las investigaré bien, no quiero quedarme trunco en el primer dato que encuentre, pero en cuanto lo tenga, estaré a lo mejor abriendo un espacio más para poder complementar esta parte. Ya, gracias. Y la otra consulta, ese sobre que nos mostraste, el de diciembre, que se usó extemporáneo, ¿lo puedes compartir de nuevo? Claro. Que me perdí. Okay. ¿Sí lo ven? Bueno, estamos aquí. ¿Qué fecha tiene? 2 de diciembre del 34. 2 de diciembre del 34. Quiero ver algo. ¿Seguro que es 2? Seguro, porque en la parte posterior que viene la recepción en la Ciudad de México es 21 de diciembre. Ajá, la pregunta viene,
el correo en México en esa época abrió un domingo, 2. porque 2 de Buena diciembre del pregunta. 24 es domingo, cayó un domingo. Buena pregunta. Si es la oficina central, puede ser que sí. Acuérdate de Para eso. depositar cartas. Sí, Ah, ok. todavía hoy en día. Sí, Ah, de ya. hecho, tienes razón, Jorge. Y hay también otra cuestión, es que para esta época todavía en el correo había 3 turnos Ujú. y eran 7 días a la semana. Ah, qué Si interesante. tú depositabas algo, así no estuviera abierta la oficina, si tú ponías algo Ujú. en buzón, era recolectado y era procesado. Que al ser aéreo, no sé si haya sido depositado en un buzón. Es servicio express, Mario, fíjate. Mm, Ahí dice. no. Sí, ahí dice servicio express, ¿no? Eh, En la servicio aéreo, cancelación, en la servicio postal aéreo. cancelación, en la cancelación, leo servicio express. Ah, tal vez, no, servicio aéreo. Perdón, sí, cierto. Ah, ya. Pero Muchas sí, sí, gracias. sí tenían tratamiento, sí tenían Ujú. sí se procesaban. Ok, gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta que exista? Jorge está con la mano en alto. Sí, yo, Mario. Hay Gracias. dos preguntas. Muchas gracias por tu presentación. No, gracias a ti. Me llamaron la atención dos cosas. Una, realmente lo que tú dices del centavo, de la pieza de un centavo de preuniversidad que no pagaba aporte, deberíamos decir lo mismo para todas las demás. Si tú te fijas, el decreto mismo indica que todo el dinero recabado, y tú lo acabas de confirmar hace ratito que te preguntó Mauricio, iba para la universidad. Eso quiere decir que el gobierno estaba subsidiando todos los portes, que era una forma de decir, te voy a dar dinero, pero no te lo voy a dar dinero de forma directa, sino por otro lado, Sí, pero al final del día todos los portes caerían en la forma en que tú dijiste, sí y porque al no. final del día no estaba cubriéndolo, no estaban cubriendo el servicio, sino simplemente era un dinero que entraba a esa caja para pasar a otra. Sí, no, Jorge. La diferencia es que una estampilla de beneficencia no cubre portes. A pesar de que Ujú. por eso yo siempre he dicho que la serie Prouniversidad es semipostal, porque se usa para el pago de un porte de envío, ya sea terrestre o aéreo, y el recurso era destinado a una causa, en este caso la UNAM. Entonces no Ujú. es una serie postal, es una serie semipostal. Sin Ujú. embargo, la característica del de un centavo, que era, me voy a ir a un ejemplo de las cartas, creo que el mejor puede ser este. Aquí si tú ves, no está poniendo 29 centavos de porte aéreo más uno para completar los 30. Está completando los 30 centavos de porte aéreo y uno de beneficencia. Lo mismo que pasaba con el Proinfancia. El Proinfancia nunca, por eso yo creo que ese centavo no lo podemos considerar postal, porque abiertamente no podía pagar nada. No podías poner 30 centavos, 30 centavos En, en un en- centavo para pagar el porte. en esa parte estoy de acuerdo contigo, pero a lo que me refiero es todos los demás estampillas que se usaron, al final del día, el dinero que se recabó para ellas no era para cubrir portes, era para la universidad. Eh, sí, por eso es semipostal, pero no, Ujú. Ok, no es abiertamente como el centavo, que sí ese es de sí, beneficencia de acuerdo absoluta. contigo en eso. Ujú. Oye, ¿podrías mostrar la pieza, creo que fue la primera que mostraste, la carta de Cuauhtémoc, de la cervecería Cuauhtémoc? Esta. Esa. Esta es una pieza, tú dijiste que era aérea, pero es una pieza que va a la ciudad de Monterrey, Sí, igual. el porte de 30 centavos, que estaría ahí marcado, 20 centavos con 10 centavos, 5 centavos con que es el colón o como Ajá. quieras, y 5 centavos con un centavo, son 30 centavos de tarifa aérea. Sí, pero para una ciudad, incluso de una compañía
en una carta de esas. Estoy de acuerdo contigo que podría ser más filatélico, pero con malas intenciones. Para mí totalmente, totalmente, porque si estuviéramos hablando de un envío a la Ciudad de México, debían de haber sido 10 centavos. Así es, así es. Está Es sobretasado más, esto de mucho. y ni siquiera es a la Ciudad de México, es urbana. Ujú. Sí, es Sí, urbana. Para mí, la serie Pro Universidad levantó tanta especulación que, digo, eran prácticas que vienen desde, uno lo revisa en artículos desde 1980, que México tenía ya reconocimiento absoluto por la UPU, un auge muy fuerte, en 1880. Había filatelistas que ponían envíos a Europa con 5 o 6 veces el porte. Y decía, en algunas leyendas decía, conserve en las mejores condiciones esta carta porque es producto filatélico, pero no lo que iba al interior, sino lo que iba a ser matasellado en el correo, llegando a destino y lavado para venta individual. Entonces, esta carta me parece que es un caso similar. Es una carta que va, es urbano, debería ser una tarifa urbana que va en la misma ciudad y está pagando un excedente altísimo con 5 centavos de una estampilla que no pagaba. Yo creo que por eso también, si es que la circularon, permitieron poner 5 centavos de un centavo que era de beneficencia, porque de todas maneras iba súper, súper sobrada en porte, ujú. pero súper sobrada en porte. No tiene marcas por atrás, ¿verdad? Me parece que déjame checo, no recuerdo. Esta carta es de un amigo de Vancouver. Le voy a preguntar y se las proporciono en el chat de mi oficina. Gracias, Mario. No, a ustedes. Miguel. Bueno, muy interesante la charla, Mario. Felicitaciones. Gracias, bien. Pregunto, la carta que recién mostraste no podía ser un porte múltiple, no podía ser más pesada, más allá de que tiene esos 5 centavos que no corresponden, ¿no? Pero... Mira, yo tengo cartas que llevaban, tengo una carta en mi estudio de Sierra Cartas que lleva un contrato de sindicato. Y tengo las cartas, son como 15 cartas. Y no conserva esa forma, el sobre. Se deforma mucho, se redondea mucho y se pierden las esquinas. Y esta carta está muy bien conservada. Yo creo que a ojo, ya no digo a ojo de filatelista ni digo a ojo de exhibidor, yo creo que en este caso a ojo de juez es una carta que lastima la vista a alguien que está haciendo un trabajo formal. Claro. O sea, no es posible, ¿no? O sea, definitivamente no es algo... Para mí incluso llegaron y pidieron, oye, no seas malo, cancélamela, ¿no? Está bien. Y porque no está bien, eso creo que surgió ahora, circula. está bien. Y una pregunta, que en realidad ya Jorge un poco la hizo, pero yo quiero precisar más. Cuando uno, o sea, uno podía elegir usar la Pro Universidad o usar otras. ¿Es así? Mira, Es indistinto para el usuario. Sí, para el usuario, voy a tomar esta carta de ejemplo. Cuando se lanza el comunicado de que va a haber una serie en beneficencia de la Universidad Autónoma, sí hay mucha compra de filatelistas y eso hacía que en ciertas oficinas que eran pequeñas se agotara y por consecuencia se tendrían que usar nuevamente o regresar a los portes regulares. No era obligatorio porque, por ejemplo, en este caso que estoy hablando de una carta comercial, estas empresas lo que hacían era compraban volumen. ¿Qué quiere decir? Que iban y ellos decían mensualmente, ¿sabes qué? Quiero 15 pesos de estampillas. Estoy hablando de 15 pesos porque para los portes de ese momento es una cantidad muy alta. 15 pesos de estampillas le daba para bastantes envíos
y obviamente ellos sí compraban las tarifas reales como el 20, el Claro. 30 centavos, y no tenía razón de que una carta comercial tuviera portes tampoco ya excedidos arriba como 5 o 10 pesos. En este caso mismo, por ejemplo, cuando la empresa manda esta carta, finalmente, 50 centavos son para la universidad, ¿no es así? Uh-huh. Y 25 se los queda el correo. Esos 50 Sí. pesos que perdió el correo, ¿los recuperaba por otro lado o los cedía? No, estos 50 centavos que ya eran, digo, realmente no se estaban teniendo el beneficio en el momento en el que lo usabas de porte, los tenías tú de beneficio en el momento en el que comprabas la emisión. Entonces, me voy aquí. Esta parte. Esto es algo bien importante, porque el gobierno es el que decide financiar con 6 millones más, pero lo iba a justificar a través de esa venta de estampillas. ¿Qué es lo interesante? Que el gobierno dice, yo los pongo, pero tú los pagas. Porque ese fue realmente en México tenemos un proceso de ayuda en el centro comercial que es el redondeo. Si tú pagas 8 pesos, te van a decir, ¿y gusta redondear 2 pesos? Y tú amablemente como persona con buenas intenciones dices, sí, pagas 10 pesos. Y esos 2 pesos los toma, vamos a poner el ejemplo Walmart, o no nos vayan a censurar, vamos a poner ejemplo, cualquier centro comercial, los toma y después cuando viene la ayuda dice, la empresa tal donó 20 millones de pesos. En realidad no lo donaron ellos, lo donó el que redondeó en la tienda. No, pero acá es diferente. No, exactamente lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Sí, exactamente lo mismo porque el gobierno es el que decidía financiar esos 6 millones. No, pero escuchá, vos cuando dejás los 10 pesos, estás pagando 2 pesos de más. Esos 2 pesos los estás donando vos y la empresa los transfiere. Pero cuando vos mandaste pero la carta, no dice Miguel Raviñani los donó. No, pero cuando vos mandas es exactamente la carta, eso. escuchá, cuando vos mandas la carta, vos no estás pagando de más, vos estás pagando el servicio postal, que lo podés hacer con Prouniversidad o lo podés hacer sin universidad. Ahora, el correo está perdiendo plata en ese momento, digamos, porque esos 50 centavos que tendrían que ser para él, terminan siendo para la universidad. ¿El gobierno le devolvía esos 50 centavos al correo o lo ponía al correo? Esa es la pregunta de fondo. Capaz que no se sabe, no sé. Mira, por la estructura, lo que yo entiendo en la parte de que el gobierno financie esos 6 millones es que el gobierno los puso y después los recuperó con el correo. Bien. O sea, el gobierno pone esos 6 millones para la Universidad Autónoma y usa de argumento el cambio de gobierno. Y después dice, pues ahora sí, todos los que vayan a enviar cartas, venga, recupérenlo. E insisto, aquí está también bien claro. Ellos sabían que el interés de los filatelistas en emisiones especiales de alta denominación facial era altísimo. El gobierno contaba en que tú compraras el Prouniversidad y no lo usaras. Entonces, ¿dónde perdía el correo? No, ahí estoy de acuerdo. O sea, esa era la primicia del gobierno. Claro, sí. Yo voy a donar 6 millones que voy a recuperar a través de gente que ama las estampillas, pero no ocupa el servicio postal. Entonces, igual hicieron poca cantidad de eso, ¿no? Las cantidades sí se hicieron, como mencionaba, aquí. ¿No? Para hacer completa la serie, solamente pueden ser 1000 series completas. Vos fíjate que en sello de 10 pesos o de 10 y 5 o 1 peso. Son 30.000 de los 6 millones, poco y nada. Y en lo aéreo no sé cómo es. Habría que no se me pasó. Aquí está también. Ahí está. Ve que es poca cantidad lo que recuperan en ese sentido. Estamos hablando de millones de pesos. Sí, pero aquí yo le apuesto a este centavo. Por eso también las instrucciones del correo son muy enfáticas en tener como alternativa el uso del Proinfancia para los mismos fines.
Porque aquí estos 20 millones de timbres de 1 centavo, yo creo que la correspondencia sí se rebasa en esa cantidad. Estamos hablando de 1934, donde la comunicación, el auge de la comunicación estaba plasmada en el correo y empezaba el telégrafo a tener impacto. Pero si esto hubiera estado cuando el telégrafo hubiera tenido ya el auge, no se alcanza a vender esos 2 millones o más de 2 millones de correspondencias en 3 meses. Yo creo que por eso tengo que buscar bien la información en las memorias de Hacienda y el indicador postal de cuánto es realmente lo que se recaudó con este proceso. Pero yo creo que, porque bueno, es evidente que no se dan los 6 millones en esto. Se quedan los 2.800.000 y tantos mil. No se da definitivamente 6 millones con esto, pero sí considero que por eso me llama mucho la atención y es esto. La circular 170 CAC8 no habla más que de el énfasis en el 1 centavo. Hacer énfasis en 1 centavo es porque sabían que el grueso de la recuperación venía en algo que no pagaba aporte, justamente porque tú ponías de todas maneras tus 30 centavos aéreo y 1 centavo iba a venir por nada. Este énfasis en esta circular es la clave de entender la capacidad que tenía el correo de recaudar y cobrarle a otros en las promesas del gobierno. Perdón, ¿ese 1 centavo era obligatorio? Obligatorio. Entonces, si no, no mandaban la carta. Se supone, sin embargo, se supone, pero sí hay cartas sin ese centavo. A la razón, se tiene que plantear varias hipótesis y escenarios, porque puede ser una carta que ya en una oficina tenía agotado pro infancia y pro universidad, y entonces tenía que ir sin ese centavo. Pero yo, por ejemplo, que estudio los franqueos mecánicos, me encontré con piezas que traen porte de envío de 20 centavos y traen 1 centavo con máquina franqueadora, lo cual no era para beneficencia, pero la gente que estaba programada, que tenía que enviar ese centavo de obligatorio, lo ponía incluso en franqueos. Ya lo tengo bien documentado. Yo decía, ¿por qué estas tarifas tienen siempre 1 centavo arriba del porte regular? Porque la gente creía que tenía que aplicarlos. Y la regulación para las máquinas franqueadoras decía que no se podía pagar beneficencia con máquinas franqueadoras. O sea, ahí sí la gente estaba perdiendo también el saldo que tenía en esas máquinas. Gracias. A ti, Alberto, muchas gracias. Jaime. Sí, creo que es una lástima que para ese año ya Cosme Hinojosa ya se había ido de correos. Yo creo que hubiera podido sacar esos 6 millones de pesos, o sea, sin despeinarse. Pero es claro que se trató de que en lo posible los filatelistas pagaran lo más posible de esos 6 millones de pesos, apostando en que se iba a acaparar esa emisión, cosa que hasta cierto punto resultó. Concuerdo con lo que dice Mario y expandiendo la pregunta de Jorge, el gobierno, el correo seguramente hizo todo lo posible para disuadir a los usuarios que pagaran el porte genuino, el porte real, con serie pro universidad. Entonces yo creo que trató de canalizar todo lo que pudo de las series hacia canales filatélicos y hacia coleccionistas a través de ventanillas filatélicas, a través de Cruz, como sea, porque sabía que un filatelista iba o a mandar una carta con sobreporte, que ahí básicamente el subsidio lo está pagando el filatelista Correos. En pocas palabras, una carta porteada con ProUniversidad
le costaba el correo y el correo le iba a tener que pagar a la universidad. Entonces, el correo tenía que jalar a filatelistas como fuera posible. Y es por eso que subsisten planillas enteras. No sé si estén viendo esta. Sí, sí, sí. O sea, porque y de todo, y tú como filatelista sí son mil juegos los que puedes completar, pero nunca faltan en una subasta, en una dispersión, series por universidad. Entonces, es una serie que siempre fue filatélica. Sí, tenía el objetivo era, y lo digo desde el análisis que hace el mismo correo y el mismo gobierno, era venderla a filatelistas y portes altos. A mí, yo siempre he dicho, no creo que exista bien circulado un 20 pesos. ¿Quién lo iba a pagar, Mario? Nadie. O sea, imagínate la cartera de quien compró esto, o sea, para aquellos años, la hoja entera. O sea, esto ha salido en varias subastas, no hace mucho tiempo, y no hay quien lo compre porque ya no hay mercado para esto, desgraciadamente. Pero obviamente el gobierno se le hizo muy fácil porque ellos están conscientes de que el Proinfancia se iba para fines benéficos y que la gente ya estaba acostumbrada al centavo que tú dices. Entonces, para forzarlos un poquito a que ese centavo se fuera a la universidad, comprometió con la emisión de ese sello de 1 centavo a que eso ya fuera etiquetado a la universidad y que el correo no se hiciera loco mandando ese dinero a otro lado. Cosa que me parece sana. Si ves 2 millones de pesos eran de puros timbres de 1 centavo, ¿no? Imagínate. Entonces, eso se han de haber agotado inmediatamente. La prueba es que sacaste ahí cartas que ya traían el Proinfancia dentro del periodo donde estaba todavía en pro de la universidad. Pero la apuesta, esto yo creo que ya por parte de Correos, era que los filatelistas se llevaran todo lo demás. ¿Hasta qué punto lograron su cometido? Pues habría que ver esos números. Ojalá algún día los presentes, porque y sería interesante saber realmente al final del día cuánto terminó poniendo Correos de esos 6 millones de pesos, ¿no? Así es. Bueno, sí, también, perdón, adelante. No, te iba a decir que esa era mi participación, básicamente. Muchas gracias, Jaime. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que la capacidad que ha visto siempre el gobierno, el correo en el filatelista de adquirir y estampillas sin que uses el servicio, pues es latente. En México hemos tenido años en que las emisiones han sido grandísimas. Hubo hace 5 o 6 años 47, 48 emisiones en un año y muchas de portes altos. Sabían que no las iban a ocupar, ¿no? Pero también marcó para ellos, con el paso del tiempo ha marcado pues situaciones que los comprometen mucho porque en bodega tienen también mucho material. A la reducción de filatelistas, ese material está empezando o sea, si por eso la nueva ley e instrucciones de parte del correo es que todas las emisiones conmemorativas ya no son guardadas para fines filatélicos, tienen que ir directamente al pago de porte. Eso en instrucciones de 2 años, 3 años para acá. Ya no hay que te reservan 30 días para el filatelista, se cancela de primer día, se tienen 2 días en ventanilla y después a pago de porte. Mejoran las condiciones porque encontrar conmemorativas circuladas siempre fue difícil y hoy en día hay una facilidad enorme, pero aún así creo que es reflejo de que hay una crisis en el correo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, caballeros? Heinz también está con la mano en alto. Sí, gracias. Hola Mario, muchas tal, gracias por Heinz? tu charla de algo tan distinto en
en su uso para correo. Gracias. Algunas inquietudes. Siendo que el 1 centavo estaba destinado para uso solo 4 meses y siendo obligatorio, ¿es un sello que se encuentra eh, corrientemente en cartas o no? Porque aparentemente, por las pocas que mostraste, pareciera ser que son bastante escasas. Y no sé si me equivoco yo o me queda esa impresión o es cierto. Sí, mira, hay dos, tenemos que entender bien cómo funcionó no solamente el correo, sino la conducta del filatelista en México. México viene arrastrando desde que aparecen las primeras estampillas en el 56 y por lo menos de ahí 100 años, arrastra la conducta de coleccionismo de desprender los timbres del sobre. El mexicano no coleccionaba cartas. Entonces, yo te puedo mostrar, tengo yo aquí a la mano una carpeta donde en cuestiones de 1 centavo retirado de carta, hay muchos, muchísimo. Quiere decir que sí se circularon bastante, pero no se conservaron en esa carta. Ahora, ¿cuál es la otra parte triste? Es que se circulaba mucho y también se ninguneó. Esas cartas con 1 centavo por universidad, yo creo que no están bien valoradas en el mercado, porque sí son pocas, la mayoría fueron lavadas y la mayoría, y encontrarlos en subastas, el 1 centavo lavado es muy común. O sea, si tú abres un catálogo de subastas, si tú vas a una tienda donde vendan prácticamente kiloware, ahí vas a encontrar mucho por universidad de 1 centavo. Pero ya en carta, no, conductualmente el filatelista en esa época no lo hacía. Yo tengo la anécdota de un colega de MEPSI que me platicó que su abuelo coleccionaba y que vino a México de visita, él suizo, su abuelo, viene a México y llega con un comerciante muy famoso aquí en México, 3 generaciones de comercio en la Ciudad de México, y le dice, oye, ¿tienes material de México? Y le dice, sí, en este momento tengo, pero no está listo. Y le dice, ¿por qué no está listo? Dice, es que mira, lo tengo todo en cajas. Y decía, ¿a qué te refieres en cajas? Lo tengo todo en cartas. Y le dice, pues yo te las compro así. Y la respuesta de este comerciante fue, pero te vas a llevar pura basura. Déjame lavarlos y ya te llevas el material de forma adecuada. Esa es la conducta del filatelista. O sea, esa fue la conducta del filatelista mexicano. Compraba timbres desprendidos. Entonces, la anécdota termina en que este cuate dice, no, sí me los llevo así completas las cajas. Y entonces se llevó mucho de México antiguo, clásico, y es material que en Europa se vende muy bien. Entiendo, gracias Mario, pero eh, esos son 20 millones, pero del de 5 centavos era 1 millón y del de 10 centavos son 2 millones de timbres. Entonces, también son una cantidad grande que no sé si, al igual que la otra, también existen cantidades lavadas. Sí, también las estampillas terrestres en centavos sí son muy comunes, incluso, pero no puedo negar que hay muchas más, yo creo que en misma proporción, de nuevo. O Ya, sea, en la misma proporción de 5 centavos y 10 centavos circulado puede ser que se encuentre en nuevo. gracias. Dos comentarios más acerca de esa carta de Puebla, que mencionaba Miguel recién. Am, lo que no me quedó claro es cuál es el franqueo que debía tener esa carta. ¿Los 75 centavos? Ujú. Voy para allá. ¿No es Aquí está. demasiado alto? No. ¿Sí ven mi pantalla compartida o estoy trabado? Vemos una circular. Ah, sí. Ok, voy a intentarlo de nuevo. Ok.
Ah, No creo está que avanzando, Mario, no no está está avanzando. avanzando, ¿ah? Denme un segundo, lo quito y lo... Ah, sí, está trabado mi software. Denme un segundo. Ok. Creo que ya. ¿Sí? ¿Ahora sí lo ven? Ujú. Ok. Este. Sí, el porte es correcto. El porte es correcto, ¿eh? Ujú. Ya, porque había otros aéreos que tenían solo 30. Pero este va a Alemania. Los de 30 van a Estados Unidos. Ya, y un último comentario a esta. La lógica a mí me indica que 20 días para ir de una ciudad de México a la capital son demasiados frente a los 12 que se demora de ahí a Europa. ¿No será que ese 2 está bien puesto, bien al borde? ¿No será que la Puede segunda ser cifra, 20 un o 0, por 21. ejemplo, no marcó Puede y ser, que haya puede sido ser. No, 20? no lo puedo, no Pero podría no, defenderlo, Arriba pero ahí. En ese puede se ser. observa el 2 bien pegado afuera, ¿te fijas? Ujú, Y entre medio queda un espacio para ujú. otra cifra. Puede ser. Yo no podría descartarlo. Es muy posible que pueda ser 20 de diciembre. Parecería claro, más lógico que en un día llegara a la capital y de ahí se demorara, no sé, pues 10 días, 11 días a Europa. claro. Sí, puede ser, 3 de enero. aunque el comportamiento de los días de tránsito en México es muy inconsistente. No sé a qué se deba, no sé, pero hay cartas que son muy rápidas y hay cartas que sí demoraban mucho en salidas. Entonces, Pero Mario, de Puebla a la sí. Ciudad de México son 200 kilómetros. Sí, Pero y de Querétaro a México son 160 y tarda a veces 2, 3 semanas. En esta yo época, iba solamente a la En esta presunción. época y también voy a buscar, aquí en Querétaro, en las reuniones del club, hacemos muchos ejercicios de lectura y en algún momento tratamos de hacer que en esos ejercicios de lectura y análisis de cartas pudiéramos determinar si había cartas especulativas que no cumplieran con los tránsitos y realmente es bien inconsistente. No se puede decir es que de la Ciudad de México a tal ciudad era 2 días forzosamente, no pasaba de 2 días, no. O sea, hay cartas que traen 2 días, hay cartas que traen 10 días, hay cartas que se las llevaron, parece ser caminando porque tardan muchísimo. O sea, entonces, no hay una consistencia y eso hace difícil determinar, pero también hace que vayas tomando mucha experiencia en la vista de las cartas. Y este tipo de cartas, pues no, a veces no parecen tan extrañas. Eh, eh, no era son tan solamente extrañas. perdón, era para precisar solamente que probablemente no hayan sido 2 días fuera de plazo de uso, sino que Ujú. probablemente 20. Claro, no, sí, puede ser. Tienes toda la razón. Gracias, Mario. Voy a echarle luz ultravioleta, o no, luz ultravioleta, perdón, filtros en Photoshop para ver si bota algún otro número. Yo creo que sería lo adecuado. Gracias. Gracias, Mario. Mauricio. Mario, si entendí bien una de tus explicaciones, obviamente cuando estas estampillas ya no tenían valor, se tienen que retirar, ¿verdad? O Se sea, debían correcto. de retirar. Eso se hizo y si eso se registra las cantidades que el correo recogió. Sí, de hecho, te digo que estoy yo buscando las formas Ujú, en archivos de correo y en los reportes de las memorias de Hacienda, ujú. porque debe de estar asentado. O sea, ¿Por el eran recursos total o por públicos. cada valor?
Te lo pregunto por este valor que solo hicieron 1000, quisiera saber cuántas recogieron. Eso reduce la cantidad de series posibles que puedes armar. No, yo creo que se vendían más de 1000, pero No, muchísimo. O sea, del valor que solo hicieron 1000. no, se agotaron. Yo creo que en el valor de 1000 se agotaron. O sea, por supuesto que debió de haber habido gente que se quedó sin la serie completa en ese momento. O sea, ¡ay! Ya no alcancé. O sea, sí, literalmente. ¿Por qué? Porque en esa época sí había mucho filatelista en México. Sí era un pasatiempo top en México. Y teniendo en cuenta que de algunas se hicieron tan pocas, asumo que obviamente no se distribuyó a toda la República Mexicana. O sea, ¿hasta dónde enviaron? Se enviaba solo a administraciones, lo Uh-huh. cual reducía mucho el número de distribución. No fue en todas las oficinas así en su totalidad. O sea, eran administraciones que debían... Yo tengo por ahí el número de administraciones y no debe de... Es más, dame un segundo. No excede tanto. O sea, la cantidad por administración. Sin embargo, pues eso era lo de menos. Yo también les platico, el ingeniero Chong en paz descanse, yo platicaba con él y él me decía, yo los fines de semana me iba a administraciones postales en los pueblos. Entonces, esto habla de que también el filatelista no se limitaba a que encontrar el material que hubiera en su oficina. Se podía transportar y mover. Si en un día le decían en la oficina de la Ciudad de México no hay preuniversidad, seguro se iba a la de otra ciudad, o a Morelos, o a, no sé, porque iba con la convicción de conseguirlas. Ahora, también esto tiene que quedar muy claro. Si estás tú buscando una estampilla 20 pesos pro universidad en esa época, quiere decir que tenías recursos fácilmente para transportarte, para moverte y desplazarte de una ciudad a otra, porque no lo compraba el ciudadano y el filatelista que andaba en transporte público, ¿no? Marcaba mucha diferencia el simple hecho del valor de la estampilla. Para tener una idea, ya mencionaron que es bastante, y imagino que era bastante, pero para tener una idea, ¿cuánto era? O sea, ¿qué se compraba con 20 pesos? ¿Qué se compraba con 20 pesos? Pues te investigo, pero lo que sí te puedo decir es que nuestro servicio postal es económico hoy en día, pero en esa época era lo que hoy tú estarías pagando un DHL, un FedEx. No era comparado con el servicio postal que hoy estás tú manejando. Sin embargo, como dependían las comunicaciones de eso, pues las empresas y la gente las utilizaba por necesidad, era la única forma de comunicarse. No era económico en realidad el correo. O sea, aún pagando esos 70 centavos no era algo accesible. Yo creo que por eso las mejores correspondencias, desde mi punto de vista, se encuentran en correspondencia de empresas. En México, las mejores, con portes reales, con bien identificadas, bien enviadas, son de empresas. Ok, gracias, Mario. No, de nada, gracias a ti, no. Jaime. Mira, para darles a ustedes una idea ya con valor monetario en cuanto a la rareza de esta serie, agarré mi catálogo, no es el último, por supuesto, esto lo compro muy de vez en cuando, pero para que se den una idea, el prouniversidad de 1 centavo se cataloga igual, no, nuevo en 30 centavos, usado en 20, o sea, valores mínimos. En los valores de tierra, el de 5 centavos, 4 dólares nuevo, 1 usado. El de 10 centavos, 5.50 nuevo, 1.50 usado. El de 20 centavos, 13.50 nuevo, 8 usado. El de 30 centavos, 25, 20.
El de 40 centavos, 37.50, 25. El de 50 centavos, 75, 75. Ahí emparejado el nuevo y el usado el precio. El de $1, 150, 75. Ahí sí se volvió a despegar. Y el de 5 pesos es 325 nuevo y usado. El de 10 pesos, 1,100 nuevo y 1,200 usado. Y ya para finalizar, si nos vamos al aéreo, el aéreo de 20 centavos son 5.5, el de 30 centavos son 9.9, el de 50 son 11 y 12, es más caro usado. El de 75 centavos es 12.15, más caro el usado. El de $1 es 10.15, usado más caro. De 5 pesos, 75.95 también. El de 10 pesos, 240, 175. Ese por alguna razón es más barato usado. Y el de 20 pesos, 1,250 y 1,300. Las dos series sale como en $3,000 valor de catálogo, pero yo les puedo decir que si ustedes quieren una serie completa, charneleada, las sin charnelas sí se venden caras, pero una serie completa por universidad, charneleada sin usar, la deben de ustedes estar comprando por alrededor de $1,100. Completita. Ya charneleada probablemente $2,500. No. O sea, ese pliego es una joyita, ese pliego de 20, pero nada, como dices tú, no hay comprador. No hay ninguna joya porque nadie lo quiere. Sí, bueno. O sea, una joya que nadie quiere no es joya. O sea, cierto. De hecho, y es una emisión manipulada de origen, así que, pues, vamos mal de arranque. sí, yo de hecho en México tienen muchas emisiones que desde mi punto de vista son semipostales, por universidad es una, y que su valoración es como si fueran, vamos, pagos exclusivos y no, la verdad es que no. O sea, yo creo que también es una serie súper sobrevaluada. No es semipostal porque tú si te montabas en tu macho, tú podías pagar tu porte con ProUniversidad. Y Sí. Entonces sí, tú podías decir, ahí se va mi carta y ya está lo que yo pagué. Y entonces el que salía pagando el dinero para la universidad era el correo. Sí, pero a final de cuentas, por el simple hecho de que era a beneficio de y cubría aporte, pues es semipostal. Pero ahí en un artículo que leíste, ahí decía que era voluntario. La compra sí, la compra era voluntaria. Y supongo que pero el fin era 100% de beneficencia. Y entonces esa combinación de ser 100% del costo de beneficencia y 100% de la posibilidad de usarlo para aporte de una carta es lo que le hace semipostal. Pues sí, otro debate que podría durar horas. Sí, ese es como el postal o fiscal, porque yo tengo una opinión referente a lo que dices del 1 centavo que era postal tax, pero si eso no daba curso. Oye, Henry, es fiscal, esto va para apoyar una universidad de gobierno. Pero por otro lado, si no lo pagabas, hasta seguro te multaban. No, pero el que está pagando eso, más allá de que después el filatelista se lo guarde, pero si vos lo estás pagando es un servicio postal. Es cierto. Así que es un sello postal, pienso yo. Era un impuesto postal, sí. Hay otra mano en alto, Samsung SMG. No sé quién será. Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Gómez, pero me conecté desde mi celular, perdón. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Buenas noches a todos. Perdón, nada más quería comentar, complementar lo que decía Jaime Benavides con respecto a los valores que él está tomando en cuenta de su catálogo Scott. Yo estoy comparando ahorita los valores que él puso contra los del Scott 2022 y sí tienen una variación muy considerable.
por hacer rápido una mención, los puros aéreos, el de 20 centavos está el nuevo en 15, el usado en 10, 30 centavos 20 y 20, 50, 20, 25 es el usado el más caro, el de 75, 25 y 25 igual, el de $1 30, 30 igual los dos, el de 10 pesos, el de 5 pesos, perdón, $225 el nuevo y 250 el usado, el de 10 pesos, $550 y 525 el usado, y el 20 pesos, 1,800 parejo. Lo que nos da un total en la pura serie aérea de $2,685. Eso, sumándole los terrestres o los ordinarios, ya nos da alrededor de unos $5,000. Sí, pero nadie Entonces, lo paga. ya se disparó exponencialmente los precios de un catálogo a otro. Sí, pero también queda claro que un catálogo siempre va a ser una referencia y no una ley. Eso empecemos por ahí. Ahora, hablando ahorita de precios, para mí el simple hecho de que esté siendo semipostal, el hecho de que para mí la que debe tener más valor es la usada, porque realmente cumple una función, pero no la usada lavada, porque si ustedes leen uno de los puntos en el decreto era que si tú la comprabas extemporáneamente, fuera del periodo en el que estaba en ventanilla, podías comprarlo y pedir que te la cancelaran, lo cual, nuevamente, eso, por supuesto que destruiría el valor de una pieza circulada, porque ya no habría posibilidad de determinar, más como es el filatelista, es, sí, por favor, cancélamela, pero mira, pellizcándole la esquinita, que ya no se vea que estás comprada en octubre del 35, ¿no? O sea, eso es lo que para mí, ahí se pierde cualquier criterio de filatelista en el decir, esto vale porque está circulado. Para mí las piezas que deben tener valor son las piezas que están todavía en los sobres, que dan fe de que sí se utilizaron en un beneficio a la UNAM y pagando el porte y circulando de manera adecuada, como era el objetivo de esa emisión, ¿no? Claro, Y no valen eso, ¿eh? Y no valen eso. Realmente no, claro. encuentras piezas, pero a valor del peso terrestre. O sea, encuentras piezas circuladas en cartas de 30 centavos aéreo a valor del peso terrestre. O sea, esa es la realidad. Claro. No, aquí el comentario que yo hacía era precisamente para reforzar lo que tú decías hace rato, que está muy manipulado o está muy sobreestimado el valor de lo que realmente debería de ser esta serie, ¿no? Sí, sí, para mí lo es. Ahora, la gente que hace los catálogos, yo desde mi punto de vista, no son filatelistas, son gente que entiende cómo funciona el cerebro del filatelista. Y si tú al año que viene lo mandas al doble de precio, vas a estimular la mayoría de las veces el deseo de adquirirlo, de decir, ah, caray, ¿por qué sigo comprando México ordinario en ventanilla? Mejor ahorro y me compro una, ve cuánto vale, ¿no? Ese es realmente el factor que, para mí, que existe en la gente que hace los catálogos. No son filatelistas, son gente que está viendo 100% comercio en este pasatiempo. Pues sí, eso sí. Muchas gracias. Mario, ¿Alguna pregunta? una consultita. Viendo la estampilla que tengo yo de fondo hoy, que son dos colores, y hay otras que nos mostraste que tienen dos colores, ¿existen invertidos? No. Okay. No, mira, de hecho, hay quienes son fieles defensores de los centros invertidos de México, pero para mí el único centro invertido real es el Abrazo de Acatempan, y los otros 4 centros invertidos, pues obviamente son fabricación igual con el entendimiento de saben cómo funciona la mente del filatelista, y habría que hacer una pequeña reserva de Palacio Postal y una pequeña reserva del Faro de Veracruz para generar ese deseo en montos elevadísimos, ¿no?
pero pues en la base de Acatempan ahorita hay identificados 3 circulados y se ve claramente que traen características de que están circulados todos con un desplazamiento hacia la parte inferior, en el centro. O sea, sí hubo una planilla que fue con error y que circuló y que posiblemente bajo la misma ecuación de decir solo un porcentaje de las cartas circuladas y de esas piezas son conservadas por filatelistas, así es que se determina que hay solo 3 piezas, ¿no? Porque han estado en catálogos y han estado en subastas. Pero de ahí en fuera, pues sí, todo el mundo podría soñar en encontrar en la caja de alguna abuelita un centro invertido de Acatempan. Los demás, ve con el comerciante de tu preferencia. Los van a encontrar. Perfecto, gracias, Mario. Mario, solo un comentario a algo que dijiste referente a la moda de coleccionar en México, que era coleccionar solamente las estampillas fuera del sobre. En realidad yo creo que esa ha sido una tendencia general de esa época y, por ejemplo, esa es la época que se hacía la famosa paquetería, ¿no? Los paquetitos de 100 de las estampillas súper comunes. Y en el caso de lo que yo colecciono, a mí me ha costado mucho trabajo a veces encontrar las estampillas más comunes en sobre. Los valores altos de prácticamente todas las series de esa época, de los 30, de los 40, todos los he encontrado más de una vez, múltiples y todo. Pero hay unas estampillas que hasta ahora, los valores que en el catálogo te valen 10 centavos, que absolutamente no existen en sobre. Ahora, en el caso del Perú han habido muchos comerciantes y están documentados, pero hubo uno más reciente que hasta los años 70 y 80 lavaba absolutamente todo. Entonces, cada vez que yo veo esos paquetitos de 100, yo no veo los paquetes de 100, yo veo 100 sobres destruidos. Y pues por miles, ¿no? Y entonces, eso es lo que hace realmente esa parte de desafío hoy en día. Así es. Sí, creo que la mayoría de las épocas, incluso hoy en día, yo estoy metido en varias actividades en la cuestión de filatelia y me pareció muy curioso. Trabajo con unos colegas organizando una subasta. Entonces, ¿yo qué hago? La parte de diseño y promoción. Yo soy diseñador gráfico, comunicador prácticamente. Entonces, nos llamó mucho la atención que había gente que desde el primer catálogo dijo, por favor, metan material de México lavado del 2000 a la fecha. Y yo digo, por Dios, o sea, estoy hablando con un cavernícola, ¿qué onda? Eso ya lavado no sirve, consérvenlo en su sobre. Y todavía hay gente que se pelea. En los últimos 2 años de pandemia y también por otras cuestiones del correo, metieron el papel más corriente autoadherible. No se puede lavar porque es un papel incluso que es para otros fines, no es para fines de filatelia, es para fines de un uso, le llaman. Entonces, gente que pide esas estampillas ruleteadas autoadheribles, lavadas. O sea, sigue siendo algo para mí increíble. O sea, tenemos para mí una falta de comprensión de que el futuro cercano no sigue siendo lavado, sigue siendo en la carta y sigue siendo bien portado porque un lavado nunca te va a permitir hacer más que un estudio básico, tradicional, de ver qué tipo de papel y si tenía la caquita de la mosca y no te va a permitir decir, esta carta viajó a tal lado, tuvo un porte bueno o se fue a un lugar, a un destino muy raro, se fue a Sudáfrica, se fue a eso es para mí lo rico de la filatelia cuando no quieres estar llenando espacios en un álbum. Y además de eso, la historia postal moderna es la rareza del futuro, ¿no? No hay muchos sobre. Sí, definitivamente. Esa es la realidad. Sí, sí, bueno. Curiosísima la forma de pensar de nosotros. Tal vez lo que falta es pues más promoción de la importancia de esas piezas. Exacto. La información cambia la visión. Bueno. No veo a nadie más por ahí. Muy, muy interesante la conversación. Y muy bonita serie, dicho sea de paso. Me gusta mucho el 20 pesos y el de 10. Muy, muy bien logrado. Así es. Bueno, con eso, gracias Mario y gracias a todos por la discusión que siguió. No, gracias a todos por acompañarnos. Fantástico. Y el día de mañana.